Hola, bienvenidos al episodio número 71 de Cata muere de Benditos ganas de Así. decirles bendito público, Bendito bendito, así público, o sea, después les vamos a mostrar los bloopers, o sea, llevo como eh, séptima toma. séptima toma. Bienvenidos, benditos oyentes, a Bendito After School. Pero bueno, entonces este es el episodio 71 y el tema va a ser un poquito una continuación del pasado, porque después de terminar, pues nos quedamos hablando mucho sobre, pues, o sea, el tema del anterior, para los que no lo hayan oído, es sobre la crisis, digamos, como del mercado del arte, mm, con relación a la crisis de arancelaria y de inmigratoria y todo el rollo de Trump y las guerras y en fin. Entonces, cómo eso ha afectado el mercado y cómo, digamos, cómo han surgido ciertos cambios. La cosa es que pasamos muy por encimita por el tema de las galerías, pues que es un tema muy importante hablando del mercado del arte, ¿no? Y de cambios, porque son quienes principalmente tienen que acomodarse, ¿no? Pues para no dejar, digamos, como morir un poco esto, ¿no? Entonces, nos quedamos pensando mucho. Después, además, yo, pues, por Instagram me enteré de una charla muy interesante que iba a haber en una galería muy joven, que justo estaba celebrando su primer año, Amber Quijano, y pues me pareció muy interesante que iban a hablar Joshua Ocon, Olga de Salón Silicón y otra artista que ahorita no recuerdo el nombre, pero una artista muy joven que había estado en la galería Agustina Ferreira que cerró, ¿no? Y que tenía un programa pues destacadísimo, muy chévere. Y pues estuvo muy interesante ver la conversación entre ellos, digamos, el diálogo que había entre esta artista joven que había empezado, digamos, como estaba empezando a conocer su propio mercado, porque eso me pareció muy lindo que ella lo hablaba y decía que, o sea, que ella estaba, o sea, esta idea de que los artistas tienen que empezar a descubrir su mercado, ¿no? O sea, que no es algo como simplemente el mercado y uno lo entiende, sino que también hay una cosa de entender cómo se desarrolla el mercado de uno, ¿no? Que eso es muy saludable Y eso verlo es muy así, saludable porque si verlo se así. ve como el mercado que marca las reglas, pues todos se alinean y es súper aburrido, Ajá, ¿no? sí, y es decir, no todos los coleccionistas son iguales, no todos los intereses son iguales, no todos tienen la misma percepción y no dan, digamos, valor a lo mismo dentro del arte, es una cosa muy compleja. Entonces ese concepto me pareció muy interesante y me pareció muy chévere el diálogo con Joshua, que pues es un artista que ya lleva muchísimo tiempo trabajando, que tiene un mercado muy estable, que trabaja con una de las mejores galerías acá en México, que es Proyectos Monclova. Pero pues que cuando él empezó con la panadería y tal, y digamos, él marcaba mucho esta diferencia entre el artista, o sea, que él decía, en mi época pues estaba muy clara la línea entre el artista institucional y el artista que trabajaba como con galerías y tal. Y entonces, pues obviamente eso ha ido mutando, ¿no? Ya, pues hoy en día las colecciones, hay colecciones privadas, ¿no? Que tienen, digamos, como toda esta investigación y este compromiso, digamos, y se parecen mucho, digamos, a lo que eran antes las colecciones institucionales. Y bueno, en fin, el caso es que se habló mucho, ¿no? Como sobre todo esta transición eh, de, pues sí, en la percepción, digamos, como de ese conocer el propio mercado de los artistas, que me pareció súper interesante. También, digamos, la visión de Olga, ¿no? Que tiene este espacio que es... eh, que ella dice, siempre queda la duda y siempre me preguntan que si esto es un espacio alternativo, es una galería, y pues bueno, entonces eh, también estuvo muy chévere pues oír eso, pero sobre todo eh, va- más adelante vamos a hablar sobre este tema que pusieron y que después yo le conté a Gonzalo porque Gonzalo no pudo ir porque él estaba cuidando a los niños mientras yo iba allá. Y, y entonces hablar mucho sobre el capitalismo y tal, que es un tema que vamos a profundizar al final del episodio porque es muy importante. Ujú. Pero, eh, digamos, hablando de esta continuación del episodio pasado a este, las cosas, o sea, uno de los puntos, digamos, importantes que quedaron un poquito en el aire que queremos profundizar ahora es sobre estas estrategias que empiezan a implementar las galerías, ¿no? Un poco para eh, balancear la cosa, ¿no? Y como para retomar un poquito las riendas Sí.
Y esta estrategia, digamos, de esta galerista, les digo, muy joven, ¿no? Y me parece que con una gran visión, pues si está haciendo eso, como que se nota que la tiene clara. No era solamente una charla de un día y a ver, o sea, como una excusa para que vengan coleccionistas a un eventito, sino que quiso celebrar su primer aniversario con una serie de charlas y de diálogos, ¿no? Como una especie de conversatorio muy Ujú. bien armado. Eh, y pues eso me hizo pensar en qué otras iniciativas hemos visto porque hemos conversado mucho sobre varias, ¿no? Sí. Bueno, cuando Cata regresó y me empezó a contar esto, se suscitó ahí uno de nuestros cafés que nos tomamos en la mañana después de dejar a los niños. Se suscitó una conversación muy interesante que vamos a intentar pues retomar hoy aquí. Pero sí, yo sí quiero decir que hablabas hace rato de la crisis del mercado, ¿no? Ajá. Y yo creo que efectivamente estamos viviendo una crisis de mercado y esto está replanteando a montones de espacios alternativos, galeristas, art dealers, primero, segundo mercado, Ajá. todo está de cabeza en primer momento por el sistema arancelario de los Estados Unidos que están imponiendo a todo el mundo y como todo el mundo en retribución están poniendo también aranceles y esto se está llevando al traste el muy saludable sistema de traslado, manejo y de fiscalización también de venta de obra de arte a nivel Ujú. mundial, pero los cruces de fronteras han arruinado todo. Entonces, efectivamente, eso está realmente poniendo en jaque a muchísimas galerías, ¿no? Sin embargo, también yo creo que esta oportunidad que se está abriendo, porque cada problema debe ser visto así como una oportunidad para algo nuevo, realmente es lo que está haciendo que las galerías replanteen su función o fíjate, también recuerden un poquito cuál era su función desde un Ajá. inicio, ¿no? Y creo que para allá ibas tú con el tema de las cosas que están activándose en el mercado del arte y que no necesariamente están destinadas al hecho simple de compra-venta, sino como de retomar algún tipo de práctica distinta, ¿no? Sí, es que de hecho leíamos un artículo, ¿no? Que te pasé el link de una plataforma muy chévere que descubrí recientemente que se llama Fake Way. Me gustó mucho y entonces ahí hablaban de, pues sí, de la crisis, del mercado y todo el rollo. Y creo que ese artículo, después ahí les dejo el link. Eh, y creo que esta vez, o sea, reflexionando, ¿no? Porque, digamos, hablábamos en el episodio pasado que sí, o sea, que es que simplemente hay unos cambios, que entonces se cae o sea, que según los reportes, pues entonces las inversiones en artistas blue chip pues ha disminuido, pero ha habido un crecimiento en los clientes, ¿no? En el número de personas que están comprando y entonces que entran los collectibles y las ediciones y los art toys y no sé qué, y que obviamente eso como que empieza a influir. Eh, pero entonces creo que leyendo este artículo sí me doy cuenta, y también después de la charla con Joshua, sí, también sí hay, o sea, no se puede negar que también hay una crisis en cuanto al arte, ¿no? A lo que es, digamos, eh, en este artículo hablaba de o sea, de esta crisis. Y es interesante verlo desde el arte porque en el arte no hay bien o mal. Entonces una crisis no significa necesariamente algo malo, sino es una oportunidad para replantear y para respirar. De hecho, creo que lo decía así, pues hay una frase muy buena que es como así, como para respirar de nuevo, ¿no? Y el problema, digamos, que se ha notado últimamente en el tema del arte, incluso cómo se miden y por eso, digamos, como los resultados en estos reportes, es que las métricas están trastocando todo, porque se confunde visibilidad, ¿no? Y alcance con trascendencia. No porque algo se ha visto muchas veces quiere decir que es trascendental, ¿sí? Ujú. Esa idea me resonó muchísimo porque, claro, obviamente, pues cuando uno está midiendo todo en repost, likes, seguidores, ¿no? Pues eso no necesariamente da legitimación a una obra, ¿sí? Totalmente. Obviamente, digamos, por ejemplo, eso sí no es de ahorita, o sea, ha sido de siempre, ¿no? En tema, digamos, como de evaluaciones, pues una parte importante dentro del currículum que da, digamos, como puntos y que se suman para dar una cifra, pues es la parte de la prensa, ¿sí? Y sobre todo la prensa especializada.
eh, pero con redes sociales y como lo entendemos hoy en día es diferente. Igual también en cuanto a métricas, no que algo se venda mucho quiere decir también que es trascendental, que era lo que hablamos, digamos, por ejemplo, en el caso de COS. Sí, claro, aparece como uno de los artistas con un mercado, digamos, como de punta, pero eso no quiere decir que no haya habido un bobo que compró una pieza por 20 millones de dólares totalmente desinformado, que obviamente trastoca esas cifras, esos resultados, y esos resultados entonces no están realmente Exacto. respondiendo a un valor, ¿sí? O sea, que un bobo compre la obra a 20 millones de dólares no quiere decir que haya 20 bobos comprando la obra a obras de ese artista un millón, ¿sí? Este, en fin. Bueno, esto que dices, que las métricas terminan trastocando todo, Ujú, es durísimo, pero es una realidad, y no solamente en el mundo del arte, ¿no? Sino en general. En general, es una super casualidad, como siempre nos pasa, ¿no? Tú te encuentras en esta charla, hablas, y yo estaba leyendo este libro que, bueno, los que están escuchando el podcast en Spotify, se llama La tiranía de las qué métricas, chévere, después me lo de pasas. Jerry Z. Mueller. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y voy en el prólogo, pero con el puro prólogo ya estamos totalmente, prometo leerlo y hacer comentarios mejor, pero fíjate lo interesante. Lo voy a intentar resumir porque si no me llevo mucho rato. Pero con esta idea de que las métricas trastocan todo, pone el autor un ejemplo de lo que ha pasado con el mundo de los deportes. Ajá, Concretamente con el tema de los equipos de béisbol, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que los técnicos de los equipos de béisbol les dicen a los jugadores que por estadísticas ujú. conviene mucho más meter strikes en vez de hacer home runs, Ok, ¿ok? Y entonces se han enfocado en el desempeño, están las métricas, no solo las métricas históricas, las métricas del equipo, las métricas por temporada, las métricas por tipos de jugada y todo esto. Y entonces los super técnicos, ¿no? Que son así, pues, cerebros, ¿no? No solamente deportivos, sino también estadísticos, han ido empujando la estrategia del juego del béisbol para que ya no hagan home runs. Lo que ha desembocado en una cosa tristísima, y es que los partidos se han vuelto muy aburridos. O ok, sea, la gente que estaba en las gradas haciendo, no, porque el home run y no sé qué, y que se tiran, ¿sabes? claro. Todo el mundo mete strikes. Y entonces ya está todo el mundo comiendo hot dogs y cervezas en las gradas, y ya perdió, y ya salió todo el mundo así como sin la pasión de antes, ¿me explico? Ok. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos Todo, o sea, diciendo estoy ahorita, ¿no? conectando cables, total. Está cañón, porque lo que está pasando con el mundo del arte justamente son las métricas y los aranceles, y este texto que me mandaste tú está muy interesante porque habla de cómo el mercado está funcionando, digamos, con una lógica mercantil, y se ha ido olvidando la esencia de todo esto que es el arte, ¿no? Y yo en otra ocasión, Ujú, en otro de los episodios, no sé en cuál, o siempre lo digo, es el tema de que son dos sistemas. Está el sistema del arte, o sea, la legitimación, museos, fundaciones, tarara, y el sistema del mercado, subastas, galerías y así. Pero al decir que son dos sistemas que tienen sus métricas y funcionan por separado, no quiere decir que haya una línea divisoria contundente. Se retroalimentan o se influencian positiva o negativa, mutuamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí este tema de un mercado que está operando solamente con indicadores, con presencia, las galerías tienen que estar en las ferias, las galerías tienen que tener a los mejores artistas, me explico, llevar un control de los galeristas y así, pues vuelve aburridas las reglas del juego, ¿no? es que eso de los strikes es increíble, lo de las métricas, porque también, digamos, y que también hablaban en este artículo, pues claro, entre más exposiciones tenga un artista, pues más incrementa su mercado, más, o sea, en papel, digamos, en el currículum, pues aparenta más relevancia, ¿no? Pero si un artista entonces está trabajando así como una máquina de vapor para producir las 20 exposiciones al año en diferentes lugares, entregar las piezas, y todo lo que implica, ¿no? Pues entonces tal vez la calidad de los contenidos bajan. Yo me acuerdo un artista amigo que
tuvo, digamos así, como un boom, ¿no? Como que le pegó al perro y lo empezaron a invitar de todas partes y tal. Y al final me acuerdo que yo lo invité a un proyecto. ¿De quién? Ah, De... no, no voy a decir. No. No, lo invité a un proyecto, sí, mucho más sencillo, tal vez a estas exposiciones gigantes, pues que estaban siendo invitado y lo entiendo perfecto, o sea, no es digamos como de, ay, no me paró bolas en mi mini proyecto, no, para nada, pero quiso entregarme y me quería entregar una cosa ahí como toda sacada de la manga y yo soy como, no, pues fresco, más bien concéntrate, tranqui en el museo, no hay pedo, pero lo vi, digamos, como en sus ojos, esa cosa de, si quiero ese proyecto, o sea, me gusta mucho eso que estás proponiendo, pero no se me puede caer esta otra cosa que puede significar Ah, un home run, ¿no? ujú. Pero al final, ¿dónde está el home run? ¿Sí me entiendes? Como, o sea, y lo mismo pasa con el público. Veíamos hace poquito en una de las exposiciones que fuimos que sí, estaba impecable, divino todo, wow, casi se desnuca pues el artista haciendo esas piezas, pero no sé, bueno, a ti te gustó Bueno, más, pero a mí me quedó como el saborcito de, no. marica, no me dejó pensando en Bueno, mucho, o sea, en el texto este que dices, habla de ese dilema que enfrentan los artistas, ¿no? De ajá, cuando tienen la gran oportunidad y se les empieza a olvidar la razón de las obras, empiezan a olvidar hacer algo interesante, empiezan a caer en los lugares comunes de lo que el mercado pide y de, ¿no? de lo que la gente espera. Pero ahí comenta una cosa muy interesante y es que, ¿cuál sería el camino, por ejemplo, para un artista de grandes ligas que se ve ya totalmente inmerso y así succionado por esa maquinaria horrible, entre comillas, capitalista, ¿no? Y pues dice, pues a lo mejor regresar a un espacio alternativo, ¿no? A lo que mejor ahí volverte vamos? a replegar y volver a encontrar sentido en tu producción, lo cual no implica necesariamente renunciar al mercado, pero simplemente como un repliegue necesario, como un retiro, pues, ¿no? Sí, es que este artículo a mí me dejó pensando mucho porque, digamos, por ejemplo, yo que hago las evaluaciones, ¿no? Y este tipo de ejercicios, ¿no? Donde estoy contabilizando y poniendo en un tabulador, porque al final es el currículum quien sigue dando el respaldo a un precio, ¿no? Pues es eso, o sea, puta, sí, ok, he tenido un chingo de exposiciones, pero todas están medio maletongas, pues al final se me va a caer, eventualmente no me van a seguir invitando a exposiciones, ¿sí me entiendes? Entonces Mm, ahí hay un tema de vigencia, ¿no? Que digamos en esta tabla, digamos como de proyecciones que uno hace para saber más o menos un artista, eh, eh, pues sí, qué tan grande va a ser o qué tan lejos va a llegar, ¿no? Siempre digo que es el currículum respalda el precio, el portafolio respalda la producción, no solamente y que tantas puertas se le van a abrir, no solamente el cuerpo de obra, ¿no? Lo interesante de la obra, sino el portafolio, o sea, las herramientas que utiliza para comunicar su obra, eso nos permite ver qué tantas oportunidades se le abren y están las prácticas laborales, ¿no? Que hemos hablado mucho, que si el artista se la pasa borracho en todas las inauguraciones y agarrándose del chongo con todos los curadores, pues eventualmente no lo invitan más. Pero entonces creo que también dentro de esas prácticas laborales es qué tan comprometido estoy con mi trabajo y no con el mercado. Y eso puede dar, digamos, como una marca hacia sí, pues a esa vigencia, ¿no? Y eso me dejó, pues, digamos, como pensando mucho, como para tenerlo en cuenta, pues, no sé, de ahora en adelante. Creo que me cayó el 20 como dicen en México. Y, y digamos, ahí volvemos, o sea, eso como paréntesis, pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, pues esta idea, digamos, justo pues qué estrategias, qué cosas que pueden empezar a ayudarnos a devolvernos como a esa esencia, porque yo no creo que el mercado del arte, sí, reconozcamos, está en crisis y se va a caer. No, porque el arte no se ha caído nunca. Lo que pasa es que es lo que sí es arte. Todo lo que parece arte y no es, se va a terminar, digamos, como yendo por entre los dedos. Que digamos, una de las cosas que hablaba Joshua en la charla que es muy real y tiene que ver con esta incidencia del capitalismo mal entendido o del turbocapitalismo o más bien como el corporativismo, ¿no? Cómo se mete, digamos, como dentro de las instituciones. Él hablaba, por ejemplo, que
Antes los museos en el board, ¿no? Pues, los que tomaban las decisiones de qué piezas se iban a incluir en la colección y todo este tipo de cosas, pues era gente especializada en arte. Hoy en día son muchos multimillonarios que no tienen ni idea de arte y que entonces obviamente están pujando por los artistas que ya están en su colección para que se legitimen y entonces suban sus precios y vuelvan. Sin embargo, yo creo que el tiempo es al final el tamizador, ¿sí me entiendes? Entonces, los multimillonarios podrán seguir poniendo quien se les dé la gana, ¿sí me entienden? Pero al final, el arte de verdad, o sea, sigue, o sea, va a seguir existiendo y lo que va a hacer es que, es lo que siempre digo, que es como una lamparita de lava, o sea, eso va a caer y luego va a subir y van a caer en cuenta y o sea, van a identificar que lo que da valor al arte no es solo el mercado, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que los especialistas, ¿no? Que mucha gente, y que también ese es otro temita ahí como que tenemos pendiente de todo lo que la gente piensa, ¿no? Que los curadores, entonces, que el arte no tiene que ser explicado, que los curadores son una invención de no sé No, qué, y mafias de poder y huevonadas, pero no, o sea, realmente tienen una función muy importante, los investigadores, los curadores, o sea, son los que van haciendo un contexto mientras los artistas están creando, ¿no? Para que justamente tenga un sentido, porque si solamente son gestos y ocurrencias, pues la ocurrencia es lo bueno, contrario a la trascendencia, que es lo que se busca en el arte, trascender en la historia, no hacia el nirvana. bueno, una de las cosas que analiza el texto, que sí estaría bueno que pusieras el link, ¿no? Sí, Pero sí, sí, lo voy a poner. eh, es que se ha ido como viciando algunos, se han ido viciando algunos procesos y uno de ellos es que las galerías consagradas, las que llevan mucho tiempo creando carteras de clientes sólidas, coleccionistas serios, han seguido vendiendo obras de mucho valor con esos coleccionistas que son de nicho, y de nicho no necesariamente porque sea muy exclusivo o lo que sea, sino simplemente porque son los que tienen el poder adquisitivo para comprar determinado rango de precios de arte, ¿no? Y que todas las galerías, ojo, sobre todo ese mercado de Estados Unidos, ¿no? Pero marca de alguna manera la pauta global, ¿no? Pero las otras galerías emergentes que traen artistas nuevos y que de alguna manera aspiran a eso, pues ya están guerreando durísimo porque no pueden pagarse la presencia en las ferias, o sea, no pueden ir a todas las ferias en todo el mundo, porque ojo, no nada más son todo el catálogo de Art Basel, ¿no? Hong Kong, Qatar, Miami, Basel, lo que sea, sino Freeze y pues, las que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo y se sienten asfixiadas, ¿no? Entonces, por una parte, eso ha sido un problema, pero vean lo curioso del asunto. El giro que está dando el mercado, y lo comentamos el episodio pasado, es que estas galerías, pues están al pie del cañón, están empujando y están ya no buscando pertenecer a ese escalafón, ¿no? Del Ujú, mercado y están generando otro tipo de coleccionismo con gente, pues también coleccionistas emergentes, con público que está fascinado ujú. por estos temas, ¿no? Entonces yo diría, ahí está la crisis, se está viendo que es una oportunidad enorme de cambio y por otro lado, yo creo que es una muy buena jalada de oreja para el arte, ¿no? Porque al estar supeditado, y lo digo muy claramente en muchos aspectos, al mercado, o sea, el sistema de arte está supeditado al sistema del mercado de arte, mucha de esta cosa de estar así todos obedientes y así, ha ido haciendo como que se desdibuje un poquito esta esencia que ha tenido el arte en muchas épocas de la historia de la humanidad, que ha sido un arte con temáticas que te muevan, un arte que no le da miedo hablar de temas políticos, Ujú. un arte que explora nuevas cosas, nuevos temas, nuevos lenguajes, Que no ¿no? juzga. Exacto. Entonces, yo creo que fíjense lo que voy a decir, esto es súper importante. Yo creo que la crisis actual del mercado probablemente sí vaya a ser como nos movieron la base, ¿no? Todo el mundo se sintió desbalanceado un rato y vendrá la respuesta, espero yo, con más fuerza. Y no espero así como Nostradamus diciendo, ahí no, es claro, porque en la historia del arte ha pasado muchas veces esto, ¿no? Sí, de hecho, pues esa es otra cosa, ¿no? Como cuando el arte ya, digamos, como que hay una cosa que se llama sincronicidad, ¿no? Que digamos en mis cursos de portafolio y de mercado y tal, pues como que siempre lo nombro, que hay
o sea, si uno mira la línea del tiempo en el arte, ¿no? Cuando el arte, cuando todos que nos estamos de acuerdo, sí, arte es esto, entonces, ¿no? Cuando es otra cosa, ¿no? O sea, como que siempre tiene que cuestionarse incluso a sí mismo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, y mucha gente piensa, ¿no? Uno ve, no, el impresionismo de tal año a tal año, ¿sí? Pero es que mientras se estaba produciendo, ¿no? Mientras los artistas del impresionismo estaban produciendo, pues eso no era lo que se consideraba arte. De hecho, eran los borrachos ahí que se la pasaban en Moulin Rouge, ¿no? Como ahí borrachos, eh, ¿no? Y pues no eran los artistas. Luego ya después eso o sea, también por el tema de las comunicaciones y la tecnología, pues como que esas brechas se han ido, digamos, como achicando, pero entonces cuando se reconocían estos artistas y ya eran importantes, pues ya estaban muertos o ya casi, ¿no? Luego en el arte moderno igual, o sea, las retrospectivas se hacían a los maestros que ya tenían, no sé, 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces, y eso se va y ha ido, digamos, como obviamente antes, pues para ir a ver un artista, pues tocaba tomar el tren y un barco y tal. Hoy en día es mandar un correo, ¿no? O ver en Instagram. Y entonces ya, digamos, los que están validando el arte, ¿no? Digamos, los directores de museo, los curadores, tal, pues ya tienen más o menos la misma edad de los que están produciendo, ya no es, digamos, como una brecha tan grande entre una cosa y otra. Entonces, pero Pero tiene que ver con esa era de la visibilidad y de internet y de la fluidez y la rapidez de la información, que no existía antes, no ¿no? existía antes y eso, digamos, como que va cortando, o sea, este tema de la sincronicidad, de lo que se está validando es lo mismo que se está produciendo. Antes no, antes se producía una cosa y lo que estaba validado en las instituciones, lo que se mostraba en el museo, lo que se consideraba arte era otra cosa, ¿no? Y entonces después sube, luego esto se establece y lo que está aquí sucediendo, ¿no? Los artistas jóvenes, lo que están cuestionando, lo que están haciendo nuevo, luego eso se institucionaliza y luego hay otros, ¿no? Pero ahora estamos en una época donde los que validan, ¿no? Digamos, el curador puede ser mucho más joven del artista que está exponiendo, ¿no? Porque, digamos, esa brecha en cuanto a comunicación, ¿no? Y validación, digamos, como que ya se quedó pegado. Sin embargo, el arte yo creo que no ha perdido esta cosa fundamental de cuestionarse a sí mismo. Entonces, ahorita estamos un poquito como en crisis de, bueno, entonces, si no es el mercado, si no son estas métricas de la visibilización de una obra, si no sé qué, pues entonces, pues, ¿qué es? Y entonces tenemos que volver a empezar a buscar sentido, ¿no? Y que eso es lo que me lleva pues, hablar, digamos, en este episodio sobre las estrategias que han implementado muchas galerías. Desde hace unos 5 o 6 años, yo no sé, bueno, hace un tiempo que vemos, por ejemplo, que las mega galerías, no sé, el Leeson Gallery, Peace, o sea, hacen como documentales, con pequeños documentales sobre sus artistas, los artistas que están mostrando, ¿no? Ujú. Entonces, la galería también se vuelve, digamos, como un generador de contenido, ¿no? Como una productora de contenido audiovisual sobre los artistas que representan. Hoy en día vemos, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, que es el podcast de Kurimansuto, ¿no? Entonces, Mm. Kurimansuto tiene su podcast y es súper interesante. Fuimos a la charla de Marta Minujín y que estuvo divina, ya les hemos contado. Y luego entonces tener esa oportunidad de, bueno, pues ahora la pongo en Spotify y pues ahí oigo el coso. O hacen unas entrevistas, o bueno, no fui a Nueva York a ver la exposición que tienen allá, pero pues pude oír algo, digamos, como del contenido que se está haciendo. Esta charla, este conversatorio, ¿no? O microsimposio, no sé cómo Es decirle, que esto de que Amber dices Quijano, o de Kurimansuto es muy claro. Creo que Kurimansuto siempre ha tenido claro la cuestión de no solamente ser un espacio de ventas, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Quienes conozcan la historia de la galería lo sabrán. Entonces me parece un muy buen ejemplo para ilustrar esto que estamos queriendo proponer hoy en este episodio, y es que no es que las galerías se vuelvan ahora unos espacios que reaccionan ante este tipo de ujú, crisis, sino que probablemente las galerías recuerdan lo que eran desde el inicio, ¿no? Que son espacios con las herramientas de con hoy. las herramientas, o sea, ok, sí, destinados a la venta, pero tampoco dramáticamente alejados de un espacio de exhibición. O sea, las galerías siempre han echado muchas ganas, o sea, las profesionales, insisto, ¿no?
no las de paisajitos para turistas en destinos, ¿no? Así de playas, ¿no? Sino las galerías profesionales han hecho siempre un esfuerzo importante. O sea, los galeristas más reconocidos de la historia son personas que han estado informadas, que entienden la producción de su época, que entienden la complejidad de los temas de los artistas de determinada generación. Y entonces el esfuerzo no es nada más un display de aquí, colguemos y a ver quién pase y compre, sino que son galeristas que en su discurso de venta están pues encantados de explicarle al potencial comprador Ujú. de qué va eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es, las galerías han recordado que eso es lo que deben ser y por eso Kurimansuto me parece muy buen ejemplo. Lo dijimos hace unos episodios también, no sé si todos lo recuerdan, pero en la pandemia Kurimansuto abrió sus puertas a espacios alternativos para que allí en la Ujú. galería se hicieran otro tipo de displays totalmente fuera del control de sus artistas y de sus criterios de Ujú. exhibición, ¿no? Entonces, como una cosa mucho más integrada con la comunidad, o sea, no nada más así de, el que puede comprar entra y al que no le cierra las puertas en las narices, ¿no? Es que es justamente, yo no diría como las galerías, porque incluso galerías profesionales todavía no les ha No caído, les no les saca. ha terminado de caer el 20. Pero yo pienso que el tema justamente es eso, es volver a encontrar valor. ¿Y cómo se puede, digamos, como transmitir o comunicar ese valor? Ya no solamente, yo pienso que ya no solamente a través de las obras y la exposición, sino en dinámicas que invitan realmente al diálogo y a la reflexión de manera más cercana, eh, rompiendo un poquito los paradigmas de las métricas de redes sociales, ¿sí? Es, digamos, por ejemplo, hablábamos de los seguidores del perfil, de mi perfil en Instagram, ¿no? Ay, que qué chévere, que quién sabe qué habrá pasado, pero pues ahorita han subido un montón, ¿no? Pero hablábamos también, cuando hablábamos de las crisis y de, o sea, de las crisis ya personales y que yo les contaba, digamos, como de mi propia historia y de, de cómo había descubierto Substack, donde ahí tengo, no sé, 15 suscriptores, pero que me invita y me da tranquilidad saber que ahí no posteo cada 2 minutos, que ahí no me están contando los caracteres, que ahí puedo hacer contenidos más largos y que quien lo va a ver de verdad lo va a disfrutar y que quien no lo ve, pues no pasa nada, ¿sí me entiendes? Pero entonces, otra vez estas dinámicas que tal vez no son tan virales, ¿no? Eh, porque yo creo que incluso un podcast, aunque sí, obviamente hay muchas más personas que, o sea, tiene que ver pues como con lenguajes, eh, pero yo creo que un podcast, el podcast de Kurimansuto, si bien sí lo oyen, claro, muchísimas personas, ¿no? Tampoco es una vaina que es como una foto que se hace ultra viral y un meme o algo No, así, pero ¿no? el O sea, compromiso, o sea, el ejemplo de que ahí es está el justamente, o compromiso. sea, es volver a lo que da valor, digamos, por ejemplo, por eso a mí esta idea de hacer los Artist Talk, que incluso el otro día estaba yo comiendo con una amiga, con Jessie Rapp, que es la directora del Room, un espacio, y que ella va a prestar su casa para hacer, bueno, va a prestar el Room para hacer el próximo Artist Talk. Esta idea de no importa si van 20 personas, ¿sí? Pero que sea una oportunidad para hablar, para dialogar, para encontrar, ¿no? Entonces, es eso. Digamos, sí, es justamente dar la vuelta. Y creo que ahora las galerías, así como dicen, no, pues es que ahora el artista le tocó volverse creador de contenido, PR, creo que las galerías también ahora ya no solamente tienen que vender arte, o tienen que hacer muchas otras cosas para A ver, no, vender arte. pero Y, tú lo ¿qué? que hemos dicho es que no es que el artista de ahora le toca, Sí, no, o no, sea, antes le tocaba los hacer otras artistas cosas. profesionales siempre han hecho de todo, ¿no? Claro, pero digamos hoy tal vez tienen que ser un poquito más multitasking porque hay más herramientas, ¿no? O sea, es decir, Sí. Y a las ¿no? galerías también, yo lo que creo es que debe estar cicladas con las métricas y con toda la operación y así, también se les había olvidado algo que también eran, o sea, no es como que ahora les toque, sino que deben recordar la esencia, ¿no? Sí, De no, y la que no es operación. el precio lo que da el valor, es al revés, es el valor lo que da el precio así es como funciona en el arte. Entonces darle, toca darle mucho peso a eso. ¿Dónde está el valor? Y dónde está el valor es en las ideas y no las ideas que están por allá sueltas o indescifrables, complejísimas, sino esas que se dialogan, esas que realmente resuenan. Y entonces, digamos, empezaba a acordarme,
de otras prácticas. Digamos, por ejemplo, Karen Uber, siempre Karen Uber hablamos de ella, es lo máximo, les digo que es visionaria. Ella desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó su galería, ella tenía sus hangouts, que todavía no he podido ir a ninguno, pero veo los videitos y en las redes sociales y de qué están hablando y las personas que invita y tal. Y es esta idea de sí, ok, acá tenemos la exposición, pero venga, vamos a hablar sobre qué es esta exposición, de qué se trata. Entonces, esos hangouts. Ahora, digamos, por ejemplo, también también en cuanto a, no solamente digamos como al hablar, sino también en cuanto al display, por ejemplo, está lo de bodega, ¿no? De Ajá. OMR, que es un poquito Es replicando esto que hizo este museo, ¿no? sí, el Victorian El Albert Victorian Albert Museum. Museum, que es el East Storehouse en Londres. Ajá. Pero sí, ok, pero la OMR, fíjate, no conocemos la bodega. Hemos ido un par de veces y no hemos ido el día que está abierto, entonces ha sido medio frustrante, pero bueno, vamos a ir. Pero Lo que sabemos sí de qué sabemos es es. que es eso, no es como su espacio de bodega, literal, donde lo activan con diferentes Tienen un exposiciones, cuartito con charlas, así, no exposiciones. sé, ¿no? Pero más allá de ese espacio, el que sí conocemos y somos asiduos visitantes y fans es Lago Algo, ¿no? Ujú. Y si se fijan, es por una parte, lo voy a poner así entre comillas, pero lo digo de una manera muy positiva, un espacio muy generoso, porque no cuesta, uno simplemente hace cita por redes sociales, llegas el día que es y entrada gratuita y ya, ¿no? Y hay un restaurante muy elegante, ¿no? Entonces a veces ahí como que medio lo compensan, ¿no? Los ingresos y todo esto. Pero la cuestión aquí es que tiene una visión como muy madura, muy evolucionada para una galería, que es, tengo mi espacio de galería en la colonia Roma, abro este espacio en el bosque de Chapultepec, junto al lago, que es un lugar bellísimo con mucha historia. Hago exposiciones, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman los capítulos, no sé qué, o no sé cómo se llaman, Eso ¿no? ya acabó, Sí, sí. pero hacen exposiciones súper atractivas donde la gran mayoría de los artistas que exhiben son artistas representados por la O que galería van a o que ser, o que van a están ahí ser, como negociando, exacto. como que están O que tanteando. hay algunos deals, a lo mejor no de exclusividad ni nada, hay algún deal, ¿no? Entonces, ahí ya vimos a Simon Fujiwara, ahí vimos a Julian Charrier, ahí vimos a este artista que está ahorita, que está genial, pues, perdón mi memoria, pero Jonah Frim. Jonah Freeman, y uno va, el público va, y hordas de personas, porque muchísima gente se enteran, es un museo abierto, generoso para todo el mundo. Pero la jugada también es muy estratégica y muy inteligente, porque posicionan a sus artistas, les dan un espacio maravilloso, yo creo que es de los lugares más bonitos para exhibir ahorita en la Ciudad de México, con un nivel de montaje, nivel así, museo pro, ¿no? Y entonces, pues, le generan currículum de artista, o sea, se vuelve como una cosa que se No, pero sobre todo retroalimenta. volviendo al tema de generar contenido, porque esas piezas que uno ve en Lago Algo no son necesariamente Exacto, eh, es a lo que voy, como para que una colección como residencial no son necesariamente, no coleccionables son, necesariamente, o ¿no? sea, no, para una Algunos. colección normal, o sea, para Mm. un museo, claro, el museo puede coleccionar, o sea, es decir, todo se puede coleccionar de alguna forma, el archivo, la Sí. documentación o lo que sea, pero bueno, en fin, el caso es que no son, digamos, como piezas como tan comerciales, o sea, sí son más retadoras, por decirlo, o sea, son más de museo, por decirlo de alguna forma. Mm. Y que obviamente, pues seguro en la galería, pues uno podría ver el catálogo del artista y tal vez tener unas piezas como más accesibles en cuanto a espacio, precio, no sé. No, pero bueno, o sea, de acuerdo. Ajá. Seguramente, si vas y ves la exposición de Jonah Friedman ahorita, pues están a unos, no sé qué son, porque son como grabados en metal, una cosa bellísima, que sí, evidentemente es Es para que algo se con la compre a celuloide. alguien y la Ajá. ponga en su casa, ¿no? O un museo. La exposición de Simon Fujiwara igual, las pinturas eran Claro, espectaculares, pero ¿no? también es parte Pero de la museografía. qué haces con Julian Sarrier, ¿no? O sea, con una mega instalación, No, pues ahí pues no. los Ahí- volcancitos, las piedritas volcánicas así, pues también pueden funcionar muy bien en una casa, por decirlo. creo que estamos en sintonía. O sea, lo Ajá. que queremos decir es que es una galería retomando un tipo de práctica distinta a solamente el ejercicio así de simplón de te vendo, ¿no? O sea, como entendiendo ya, primero dándole un lugar súper importante a eso que se dedican, que es al arte, ¿no? Y Entonces, la parte, digamos, como curatorial. ujú, Digamos, otra cosa que también vimos que me pareció súper chévere
Ayer tuvimos la super suerte de pasar por Mariana Ibrahim y nos encontramos ahí a a Mariana Marina Munguía. Munguía, la directora, y queridísima, amabilísima, nos recibió y nos dio, digamos, como toda el tour, ¿no? Pues como nos explicó sobre la obra del artista, súper chévere, recomendada la exposición, by the way. Y, eh, pero era muy chévere que ella nos decía como, o sea, cuando hablamos con esta artista, tenía, digamos, como en su mente una idea, pues, que era como mucho más de museo, por decirlo, o sea, no iba a ser tan, sabíamos que no iba a ser tan fácil el tema comercial, pero no importa, o sea, le apostamos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, una de sus salas, que es divina, era como una estructura arquitectónica, o sea, como que llena, o sea, que no dejaba pasar a la sala y un cuadrito chiquito como acá, Mm. ¿no? Unos mosaicos como una especie de una esquina de una piscina, de una alberca, en una de las salas, ¿no? Otro que es como su escritorio con sus libros y sus apuntes y tal, ¿no? Piezas que no necesariamente son pues tan fáciles de comprar, o sea, como para colecciones, digamos, como domésticas o residenciales, ¿no? Pero no importa, están apostándole por el contenido. Entonces, creo que, pues sí, eso me llama mucho la atención, o sea, como, y quisiera ver, y sospecho que para allá va, pues que las galerías, o sea, el punto de quiebre es o nos reinventamos, ¿no? Porque una charla nomás, así normal como la charla después de o en la inauguración nomás, o algo así, no es suficiente. ¿Qué otras cosas puede haber? No sé. Todavía no he visto una revista hecha por una galería, pero estaría interesante Bueno, una revista o ¿no? Pues uno ve los catálogos que publican de los artistas, pero creo que tal vez por ahí podría ser claro. algo interesante que yo por lo menos no he Yo visto. lo que pienso es como salir de la rutina, porque sí, efectivamente, y vuelvo al texto, ya hablamos todo el capítulo del texto, ¿no? Pero de este artículo. Pero de lo que hablaba es un poco de esta rutina que había hecho como que la cosa se volviera medio pasiva, medio así, aburrida, ¿no? Y que incluso los coleccionistas que están comprando Blue Chip ya lo hacen más por la visibilidad, más por el estatus social que por la obra, y mucho menos quieren siquiera entender la historia de la obra. Es nada más decir, yo tengo una escultura de Jeff Koons en mi departamento, en el piso treinta y tantos de Nueva York, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que está pasando es de manera indirecta, pero muy positiva, es volver a replantear y volver a estimular al público en general, empezar otra vez a crear una nueva generación de público, primero, que está Ujú. padrísimo que las galerías les interese eso, público, no necesariamente compradores y coleccionistas, y de paso, o sea, como consecuencia de eso, de crear un público bien informado, bien enterado, crear nuevos perfiles del coleccionismo, ¿no? Sí, que digamos ahorita como lo pones, vuelve digamos como mi cerebro estructurado y digamos como eh, Mm. cuadrado y digamos como frío y calculador. En el laboratorio de negocios en el que estoy dando, pues, que estoy dando ahorita, digamos, por ejemplo, teníamos, o sea, estábamos viendo la parte, digamos, como de los ingresos y del core y los ingresos variables, ¿no? Como para estructurar un negocio en arte, que no necesariamente tiene que ser venta, pero hay una cosa que a veces se confunde y que sobre todo en el arte la línea es muy difusa, que es el usuario y el cliente, ¿no? Entonces, si una galería piensa que o sea, si le vende, o sea, si solamente está atendiendo a los clientes, no está estructurando bien su negocio porque esos clientes se consiguen en la medida en la que haya más usuarios. Por ejemplo, veíamos el caso de Tomás, uno de los alumnos, que está pensando en hacer una revista y tal, y entonces hablamos de, a ver, dependiendo qué es lo que quieres, porque si quieres que tus ingresos vengan de la venta de revistas, ¿no? Entonces tu cliente son los lectores, ¿sí? Ellos son los que te van a comprar. Sin embargo, en revistas de nicho, pues la revista tendría que ser muy cara, ¿no? Para que poder salir tablas o pues para que pueda salir, digamos, como negocio. Entonces, te conviene más que la revista sea gratuita o muy económica o sea, que esos sean tus usuarios, los lectores son tus usuarios, para que tus clientes, que son los anunciantes, ¿no? Te den más fácil
o sea, te paguen lo que les estás vendiendo, que es un anuncio publicitario en una revista que la ve muchas personas, ¿sí? Entonces creo que eso en las galerías, pues también como que eso es lo que se les ha olvidado, ¿no? Y que es lo que pone un poquito lo que nos ha puesto un poquito en crisis, donde empiezan a funcionar estas lógicas capitalistas normales de cualquier otro tipo de negocios, de no, mis clientes son los coleccionistas, entonces yo hago exposiciones para los coleccionistas, hago cenas exclusivas para los coleccionistas, para esto, y entonces los coleccionistas me van a comprar. No, porque o sea, algunos sí, pero esos se van a terminar aburriendo porque no van a entender no va a tener ningún sentido, ningún respaldo eso que les están vendiendo. Pero si la galería se concentra en generar contenido real, ¿no? O sea, devolver valor al arte, o sea, pues no devolver, sino más bien redescubrirlo o sacarle brillo, ¿no? Y entender que entre más gente encuentre sentido en esas obras, más fácil va a encontrar esos clientes. O sea, la diferencia entre usuarios y clientes, ¿sí? Bueno, es peligroso esto. Por una parte, claro, es importante sembrar las semillitas, regarlas y cuidar que la plantita crezca, ¿no? Nuevos coleccionistas. Pero ojo, no nuevas carteras nada más, o sea, no nuevos chequeras, ¿no? Ajá, Sino crear personas que realmente entiendan, porque creo que, y aquí es donde nos puede llevar un poquito de cosa hacia la crítica a cómo la influencia del capitalismo y del ajá. poder del dinero afecta al mercado del arte, que parece una contradicción lo que estoy diciendo, ¿no? El dinero afecta al mercado, pues sí, dependiendo cómo se aplique, ¿no? Si tenemos coleccionistas que no están entendiendo realmente la relevancia histórica, el valor poético, artístico de las piezas que están adquiriendo, se empieza a generar un vicio ahí muy necesario, pienso yo, y es cuando el mercado, que empieza a operar con sus métricas y ventas nada más y alcances y así, pues se echa a perder, ¿no? Entonces, yo creo que aquí con esto que dices, la distinción entre clientes y usuarios es muy importante Ujú. también, mientras no se vuelve una métrica, cuántos clientes, cuántos usuarios, ¿no? Yo creo que ahí siembra la plantita, riégala, que crezca y que después se vuelva un coleccionista serio, ¿no? Le voy a decir, ni modo, así como lo dije la vez pasada, se tenía que decir y se dijo, ahí el mercado es necesario para la escena del arte, para que los artistas puedan vivir dignamente y seguir produciendo cada vez proyectos más ambiciosos, pero si se vuelve solamente la búsqueda del éxito y del dinero para el galerista, para el coleccionista, para el artista, se empieza a deteriorar, se empieza Sí, o sea, ¿no? justamente es ahí donde entonces ya no es, ya el valor se pasa a otra parte, el valor se pasa al precio y eso se desploma, Mm, ¿sí? Como cualquier otro tipo de mercado. Por eso es que hablábamos la vez pasada de lo del swag, que otra vez se me olvidó el nombre del economista, es bueno, Joe Roseman. Y entonces era justamente esto del swag, o sea, si el valor del arte lo ponemos en otra cosa que no sea el arte, pues eso se desploma como otros, o sea, como otros mercados, porque también, digamos, otro de los beneficios que tiene o de las cosas atractivas que tiene invertir en arte, pues es eso, que es independiente a todos los otros mercados. Si uno invierte en la industria automotriz, ¿no? Pues entonces dependiendo del precio del litio o del petróleo, si sube o baja, pues entonces también afecta a mis carros y entonces, pues sí, o sea, es una cadenita, en cambio el arte es así como el hermano loco de la familia que no sigue leyes lógicas, digamos, ¿no? claro, Pero que sí las hay, o sea, no quiere decir que no las tenga. Pero bueno, en fin, bueno, pero hablando, digamos, como del capitalismo y de estas cosas así como que me quedaron sonando mucho de la charla en Amber Quijano, había o sea, fue muy chistoso porque, o sea, se les caía así, se desbordaba la razón, o sea, tenían toda la razón y se les escurría, o sea, eh, y hablando de todos los problemas que había, ¿no? O sea, y en cuanto a galerías, representaciones, o sea, sí,
pero fue muy chistoso porque entonces, o sea, al final, digamos, por ejemplo, no sé, me acuerdo que Joshua dijo algo así como, no, y entonces el México de antes, que era súper cosmopolita y no sé qué. Entonces dije, ay, cosmopolita, no, pero pues ahorita estamos en un momento muy bueno, ¿no? Pero no sé qué, no todo está mal. Y entonces no quiere decir que o sea, que diga, no tienen razón, no, el arte está una chimba, está todo súper bien, no, se volvió, digamos, como una reflexión bipolar, porque al mismo tiempo que está todo mal, ¿no? Como lo estaban diciendo o sea, que entiendo, al mismo tiempo veo muchas cosas buenas y siempre decimos, ahorita es un súper momento, están pasando un montón de cosas, se ven unas exposiciones increíbles, ¿no? Que Ujú. incluso hablábamos, por ejemplo, de la exposición de Luis Kamnitzer en Labor, ¿no? Que justamente era eso, o sea, no eran estas piezas espectaculares, eh, ¿no? Como súper gigantescas y no, pero que dejaban pensando un montón y que una galerista le haya apostado a eso, eh, pues no sé, a mí me da, no sé si es porque hemos visto mucho más, porque somos muy intensos y de verdad no nos perdemos ni la corrida de un catre, ¿no? Y estamos muy pendientes o qué, pero yo sí veía, digamos, como eso. Mm, Así O como sea, decir que tenemos la visión panóptica de lo que está pasando en la Ciudad de no, México, no lo sé, pero sí estamos muy actualizados porque vamos a absolutamente a todo, ¿no? pues Entonces, sí, o a ¿qué más se mucho, a lo puede? más que Pues se puede los sábados y los domingos, ¿no? Pero sí, yo creo que depende cómo se vea, ¿no? Las dos caras de la sí, moneda. Siempre en un contexto capitalista va a haber problemas. Es la gran crítica que se hace al capitalismo, ¿no? Que todo va en función del dinero, ¿no? Y pues sí, es un sistema que evidentemente no se contiene solamente en el arte, sino en todos los ámbitos de la vida de los países con este régimen, ¿no? Pero por otro lado, es el capitalismo es el que ha posibilitado un montón de cosas para que también existan muchas libertades y muchas cosas que se, que son muy necesarias y muy valiosas para el arte, ajá, ¿no? Yo haciendo un poco este comentario de que hay muchos artistas y algunos promotores y algunas personas que están como desde un lado más intelectual y que hacen la crítica al capitalismo como algo que le hace mucho daño al arte, yo los invitaría un poquito a repensar históricamente lo que ha sido esto desde, no sé, desde el siglo XIX hasta acá y cómo en otro tipo de regímenes no capitalistas donde se marca la pauta de lo que debe ser y lo que no debe ser, donde hay un control hacia lo que se permite en el arte y lo que no, pues si se hubiera seguido en esos caminos, no hubiéramos estado para nada, o sea, no se hubiera llegado para nada a un nivel de el ejercicio de la libertad artística, con todos los riesgos, todos los males, todos los problemas que seguramente, como dices ujú, tú, ellos, los que estaban en este panel, hablaban de eso, pero o sea, la manera más simple es como es un mal necesario, ¿no? Porque si estuviéramos en otro tipo de contexto, probablemente no tendríamos ni siquiera la conexión a internet y las cámaras y todo para estar hablando ahorita de ustedes sobre esto, ¿me sí, no, de explico? hecho, O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me dio mucho pesar una vez preparando una charla sobre la vida de Christian Jean-Claude, ujú, ¿no? Que Cristo, o sea, pues, ¿no? Pues, es un artista súper bueno, fue. confrontativo, bueno, Sí, Christian Jean-Claude, o sea, como ujú, colectivo, fueron unos artistas pues muy controversiales y confrontativos y todo el rollo, pero la obra más política, digamos, y o sea, con la que yo creo que fue más valiente, fue los dibujos que hacía de viejitos, o sea, retratos de personas eh, pobres, desnutridas, jodidas, de el régimen, y que entonces le dijeron, no, huevón, usted es artista, usted lo que tiene que estar pintando es la grandeza del, del proletariado y la grandeza del obrero, no a las personas muriéndose de hambre, ¿no? Y un retrato que uno si lo ve ahorita dice como, ay, pues eso está medio chimbo, como, ay, sí, pues, o sea, es como cualquier ejercicio que le ponen uno en la universidad de pintar el modelo, ¿no? Y pensar que eso fue, digamos, como lo más duro de hacer, lo más peligroso que hizo, ¿no? ujú.
Pues eso me hace, o sea, pues me da mucho pesar. Y sí, digamos, yo también coincido mucho con el tema, digamos, yo le decía al final, así rapidísimo que pudimos, o sea, que hablamos con Joshua después de la charla, yo le dije, bueno, que, o sea, me quedé como, o sea, sí, como, es que charla como tan bipolar en mi cabeza, o sea, porque por una parte tienen toda la razón, pero también pensaba en todas las cosas buenas que hay, ¿no? O sea, como el gran momento. Y y al mismo tiempo yo le decía, igual, yo creo personalmente que el problema es que, o sea, que tenemos como gremio, ¿no? Es que no tenemos buenos traductores del arte a números para que los que manejan los números nos entiendan, porque pues sí, ya, ok, los O sea, las millonarios, métricas. los- no, no, Sí. pues entre métricas y no necesariamente, porque fíjate que, digamos, yo lo que, pues en este curso de laboratorio y que por ahí puse un clip, ¿no? Digamos, de Magnus Resch es un man que entiende el arte desde los números y justamente uno ve como, weón, eso no, o sea, no está entendiendo nada, ¿no? Dice cosas como, por ejemplo, que no, que uno solamente está invirtiendo en arte si compra de $500.000 para arriba, como si el 500.000 garantizara que esas piezas fueran a subir. Y no, justamente, hay obras de 500.000 pesos, de $500.000 o 3 millones o lo que tú quieras, que después no se pueden, no tienen un segundo mercado, que no tienen ninguna trascendencia histórica, que es básicamente nada, ¿sí? En cambio hay artistas emergentes donde si uno le apuesta, digamos, como esos artistas y crecen, pues la proporción es mucho mayor incluso que invertir en un artista blue chip. Pero bueno, entonces, una cosa es entender el arte desde los números, que eso yo creo que no, o sea, eso fue lo que generó la crisis el boom de los 80 y que es un poco lo que está generando la crisis hoy, pero ya no es, digamos, como los traders, sino más bien como los influencers Ujú. o otros vicios, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema, lo que yo considero que es digamos, el principal problema como gremio es que no hemos aprendido a hablar en números, porque digamos lo que yo le decía a Joshua es como, ¿qué pasa si se le explica el pedo? O sea, ok, estos millonarios son los que están sentados ahora en los boards, entonces explicarles bien, generarles, digamos, herramientas para que pues ok, si van a apostar por unos artistas, pues apuesten por el que es, ¿sí me entienden? O sea, que no lean esas métricas chivas. Es un reto Uy, difícil, pero es que pero ahí está el rollo, porque cuando los que mueven los cables son los que tienen el dinero y no necesariamente tienen el compromiso de apoyar nuevos artistas, tarara, se empieza a generar entonces una especie de mafia súper que es negativa. la que Y es la que, existe. pero sobre todo esa mafia, la verdad, eso ocurre mucho más en Estados Unidos y a lo mejor en algunos poquitos contextos en Europa, ¿no? Pero realmente si ya entendemos a la práctica artística a nivel global, pues sí, yo diría que esas mafias son muy fáciles de detectar y cuándo sí, cuándo no, ¿no? No sé, No tan o sea, fácil. no lo sé, pero la cuestión aquí es que vuelvo a lo mismo, cuando son o sea, cuando el que mueve los cables es el dinero, es cuando todo se anuló. Pero no implica lo que estoy diciendo, que entonces debemos mandar al dinero a la basura y al capitalismo criticarlo, ¿me explico? Sino que hay que saber entender las reglas del juego para jugarlo bien. Ujú. Creo que es lo que estamos implicando con esto, porque la mayoría de los grandes coleccionistas que lo que les interesa es cuidar su inversión y no promover el arte, conservar un fragmento de la historia, tarara, entonces pues se echan todo a perder. Claro, pero digamos, a lo que voy es que eso justamente, o sea, pueden seguirlo haciendo si quieren, pero eso eventualmente, eso sí se va a caer porque no tiene, digamos, como un fundamento. Entonces, queda como, o sea, se quedan esos millonarios con su cos en la mitad de la sala y ya no, o sea, el tiempo o sea, va a ser un tamiz y eso sí se va a caer, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, es que el principal problema que yo encuentro con esta narrativa del capitalismo como el demonio es que no es el capitalismo como tal, porque pues el capitalismo lo que permite es que cada cual haga de su culo un candelero, ¿no? O sea, básicamente, o sea, si a mí me gusta, o sea, si para mí ser rico significa estar en la playa rascándome la panza, comiendo pescado y no haciendo nada más, pues puedo hacerlo. Si para mí significa tener un Lamborghini y un penthouse en Manhattan, pues entonces
le trabajo un chingo o me estreso mil hablando en la bolsa y que no sé qué, y vendiendo y comprando y estresándome con cosas, pero pues tengo mi Lamborghini. El problema del capitalismo no es el capitalismo per se, es el corporativismo. Cuando la gente que tiene el poder empieza a influenciar y a meterse en los gobiernos, que los gobiernos entonces empiezan a, pues, a distraer, no importa si es de derecha o de izquierda, empiezan a distraer. El malo es el pobre, el malo es el rico, ¿no? Mm. Y mientras tanto, los políticos se quedan con una tajada y las corporaciones muy felices, muy contentas de tener unos minions ahí en la política que les permiten seguir, digamos, como manteniendo esas prácticas de poder que en el arte, justamente como es el hermanito loco, weón, el irreverente, el que, ¿no? Si empieza a jugar con esas lógicas, pues entonces va a terminar comprometido fuertemente. Pero como por la historia, ¿no? O sea, el arte ha sido más bien como irreverente, yo creo que va a retomar su camino y entonces se van a quedar unos locos ahí vendiéndose sus cositas decorativas muy bonitas y muy caras y muy lo que sea, pero mientras tanto van a empezar a surgir otras cosas y estas galerías que están apostando por devolver, digamos, la importancia y por descubrir otra vez o shinear, pues darle otra vez poner el valor del arte en su lugar pues a través de estas iniciativas, pues esos son los que al final van a terminar comprando unas piezas que tal vez ahorita no tienen esas métricas increíbles, pero que cuando pasen 200 años pues van a seguir siendo las piezas que son realmente importantes, que fueron Mm. significativas en un momento histórico y que son realmente representativas de un momento. No sé. No, sí, y yo abonando lo que estás diciendo, creo que lo que está ocurriendo ahora en esta crisis, ¿no? Que a lo mejor nada más es la zarandeada necesaria para retomar y hacer las cosas todos mejor, Ujú, está pasando algo súper bonito y muy positivo con esta creación de nuevos coleccionistas, ¿no? De la semillita y la plantita y ujú, así. No necesariamente son coleccionistas que están aspirando a volverse el super magnate que tiene se gasta 20 millones de dólares en una subasta, ¿no? ajá, Sino que también hay que entenderlo a los diferentes niveles, y los diferentes segmentos, ¿no? Socioeconómicos. ujú, Entonces puede ser que haya partes de la comunidad que están comprando a los artistas emergentes dentro del rango de precios que pueden comprar y eso eventualmente puede ser o no una buena inversión, pero están comprando a ujú, ellos y así en cada segmento hasta que realmente se cubre como un panorama muy amplio del arte y deja de ser solamente esta cosa aspiracional hasta los de 500,000 para arriba, ¿no? ajá. Sino que es un ejercicio más colectivo, más social, Sí, que de ¿no? hecho, por ejemplo, en los libros de coleccionismo y pues así que he leído, digamos, por ejemplo, me gusta mucho que siempre se tiene, digamos, como el estandarte o el ideal de coleccionista, ¿no? Siempre, claro, uno puede hablar de Mugravi, de lo que sea, pero eh, los mejores son los Vogel, ¿no? Esta pareja de viejitos que se gastaban cada salario en comprar una pieza, pero tenían un muy buen ojo y todo lo que compraron al final no vendieron ninguna de las obras, ¿no? O sea, pudiendo después vender, o sea, tenían Sol Lewitt, o sea, tenían todos los modernos americanos así impresionantes. Y al final pues donan su colección, pasan a la historia y pasan a la historia como la mejor colección que ha existido. Es decir, ahí no hay un Sachi que se le pare al lado, ni remotamente Mugravi, ni remotamente Pino, o sea, nadie, Sí. ¿no? O sea, esos son los coleccionistas por excelencia y creo que con todo esto que va a empezar a pasar, pues van a empezar a surgir otros coleccionistas de esos que tal vez no tendrán tanta visibilidad, ¿no? Pero eso no importa, porque al final, pues esas métricas, pues eventualmente van a caer. Y cuando pasen, y cuando, no sé, estemos en otra condición, al final son esas obras que sí buscan la trascendencia, que no están corriendo contra el tiempo, que no están respondiendo por como una tarea, ¿no? Como una carrera contrarreloj, sino que realmente se están tomando su tiempo para reflexionar y proponer algo importante, ¿no? Aunque sea una vez cada 2 años, pero pues al final eso es lo que tal vez va a pasar a la historia y lo que pasa a la historia es lo que al final es arte, ¿no? ¿Mm?
Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. O no sé si quieres No, decir algo ya, más, perfecto. ¿no? Creo que es buen cierre. Bueno, déjennos Sí. saber qué opinan y les mandamos un beso y un abrazo a todos. Bye.